Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Discoverify. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Fede Sainz, de Robles. ¿Cómo estás, Fede? Así es. Muy bien, muy contento de estar hoy con vosotros. Justo ahora fuera de micrófonos hablábamos, ¿es Fede Sainz o Fede Sainz de Robles? Si es apellido compuesto o no. Y ya casi la cago, ¿eh? Sainz de Robles Rueda, que es el de mi madre, que siempre se queda pobre No fuera nos olvidemos, y sí, intento las siempre pobres ponerlo ahí en madres. valor. Claro que sí. Lo que pasa es que entonces ya es apellido kilométrico y ya Y cuesta. ya, y tengo un segundo nombre incluso, o sea que eso ya no cabe en ningún lado, pero bueno. Oye, Fede, antes de nada, y viendo que ya con el nombre nos estamos entrabancando, sepia, sepia, yo lo he oído de todos los colores. Nosotros lo decimos sepia, que es como nos gusta, como suena, pero sí que es cierto que cada uno lo va diciendo un poco a su voluntad y bueno, pues oye, que a nosotros nos gusta más sepia, pero también damos la oportunidad de que cada uno lo interprete un poco ¿Y como qué, mejor le y apetezca. qué dicen en el extranjero? Los alemanes, ingleses, franceses. Pues mira, tengo un amigo de Gales que él dice que allí se diría sepaya, entonces Cepaya. tendríamos que hacer una buena campaña de branding cuando salgamos ya en serio fuera para establecer bien el naming. Espectacular. Venga, va. Vayamos. Preguntas de apertura, ¿vale? Antes de que nos expliques quién es Fede Sainz de Robles y qué es Sepia. ¿Dónde vives? Sepia. Pues Sepia, vivo ahora en exacto. el Escorial. En el Escorial, que está en la Madrid. Sierra de Madrid. Sí, así es. Pasé una cuarentena bastante terrorífica en uno de estos pisos pequeños de Malasaña y en cuanto pude me vine para acá, adoptamos un perro y estoy aquí feliz en la Sierra. Voy casi todos los días al final a Madrid, a la oficina que voy en tren, que lo tengo aquí al lado. Y la verdad es que, pues, sin echar mucho de menos, la verdad, el centro de la ciudad. Perfecto. ¿Cuál crees que es tu superpoder? Pues mira, yo creo que es el mantener el optimismo, ¿no? Con respecto a todas las malas noticias que nos van viniendo, sobre todo, joder, pues nosotros que trabajamos además dentro del campo de la sostenibilidad, pues el estar constantemente viendo los datos de cómo todo va fatal en todo el mundo, y yo creo que el seguir manteniendo el optimismo de que todo todavía puede ir mejor, de que todavía estamos a tiempo de actuar, de cambiar las cosas y que otro futuro no apocalíptico también es posible si lo comenzamos a trabajar desde ahora. Sí, sí, desde luego, como pongas esas noticias, no vamos a ningún lado. Y si fueras una marca, un e-commerce, ¿cuál serías? Pues hombre, ¿qué te voy a decir? Pues yo sería Sepia, ¿no? Al final es Ah, una te la he puesto marca a huevo, ¿eh? que hemos construido pues un poco sobre el tipo de producto que a mí siempre me hubiera gustado tener y sobre los valores en los que también creo, con lo cual yo creo que no hay mejor marca que pueda representarme que lo que es Sepia a día de hoy. Oye, ya que estamos con Sepia, igual hay alguien que todavía no la conoce, aunque lo dudo, porque hasta en Instagram le dais ahí fuerte a los ads del café con leche encima de la camisa. Explícanos qué es Sepia. Pues Sepia es una marca que nace un poco para dar respuesta ante pues un objeto que es el que utilizamos todos los días del año durante toda nuestra vida, desde que la humanidad es humanidad, que es la ropa, que al final pues es el producto con el que más tiempo pasamos a lo largo de toda nuestra vida. Sin embargo, pues tiene un montón de problemas, tanto funcionales como en su producción de impacto, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es ropa para el día a día con la que todos nos podríamos estar vistiendo, pero con tecnología para, por un lado, hacer el día a día mucho más fácil a nuestros usuarios, ¿vale? Son prendas que requieren muchos menos cuidados porque no acumulan olores, con lo cual no hace falta lavarlas tan frecuentemente, no se arrugan, con lo cual nos evitamos todo el problema de la plancha. No se manchan, repelen los líquidos también para evitar pues, pequeños accidentes diarios. Yo soy muy torpe y una vez a la semana siempre me acabo tirando un café encima, con lo cual, bueno, pues para evitar un poco estos pequeños problemas. Y luego son prendas que son súper confortables, que son muy elásticas, no dejan marca de sudor, son muy transpirables y lo que intentamos es un poco poner la tecnología al servicio de las personas en este producto que tanto utilizamos, pero que tan poco funcional es, ¿no? Si nos ponemos a pensar en cómo eran las prendas que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, funcionaban mucho mejor de las que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, lo que intentamos es, pues, con tecnología, pues, hacer el día a día más fácil a todo el mundo y hacerlo además de forma sostenible, pues utilizando materiales circulares que generan el mínimo impacto y pudiéndolo producir todo de forma local.
para también pues impulsar la industria de nuestro país y generar empleos y de algún modo pues trasladar innovación hacia los usuarios. Y yo diría, ¿no? ¿Que es una marca de ropa o una empresa tecnológica? Pues es un poco ambas cosas. Al final, la tecnología nos rodea, estamos constantemente rodeados y todos nuestros aspectos de la vida ya están inmersos en tecnología. Y sin embargo, parece que nuestras prendas se han quedado muy, muy atrás en ese sentido. Entonces, la tecnología para nosotros no es un fin, sino es una herramienta que utilizamos pues, para conseguir, como digo, pues, mejoras funcionales en el producto, mejoras a nivel de sostenibilidad y es la que nos permite pues, poder llegar a tener los productos que hacemos. Pero al final nosotros nos dedicamos a hacer ropa, pero utilizamos la tecnología para llevarla a cabo. Y de esa tecnología, o sea, ¿de dónde sale, no? Tú un día dices, oye, me mancho el café todos los días, esto no es sostenible, estaría bien que existiera un producto que no existe y te pones a investigar o tú ya habías estudiado estas movidas, ¿de dónde sale todo? Pues yo ya estaba investigando. Yo soy ingeniero en diseño industrial, luego me fui a estudiar diseño de moda y cuando acabé pues estaba un poco obsesionado con conseguir prendas que funcionaran mejor. Al final, pues como ingeniero siempre se me enseñó que el diseño consiste o debería consistir en resolver problemas y en ayudar a la gente, ¿no? Entonces, pues siempre que veía mi ropa decía, joder, pues qué mal funciona. Pues eso, se me mancha, se me arruga, se me estropea, etcétera. Y ahí entendí que parte de la respuesta estaba pues, en la tecnología, en entender los tejidos, en entender los nuevos materiales, los procesos, etcétera. Con lo cual me fui a hacer un máster de nuevas tecnologías textiles a un laboratorio muy chulo que hay en Alicante y pues me quedé trabajando con ellos. Y estuve ahí 5 años gestionando proyectos que tuvieran como foco pues, la aplicación de pues, todos estos nuevos materiales y tecnologías que ya existían para cosas como muy tecnológicas o muy tecnificadas, pues prendas para los militares o para los astronautas o geotextiles o tejidos para biomedicina. Y de algún modo pues ya había desarrollos y un montón de propiedades que tenían sentido aplicarlos en hacer prendas de uso diario. Lo que pasa es que los diseñadores no tenían ni idea de que todo eso existía y todos los técnicos del laboratorio que sabían que todo eso existía no querían entrar dentro del mundo de la moda, porque al final, visto desde fuera, siempre el mundo de la moda es como algo muy frívolo, muy superficial, que al final, como la gente más culta o más científica, es un sector como que le genera muchísimo rechazo, ¿no? Entonces, bueno, durante mi etapa en el laboratorio, que estuve pues eso, unos 5 años con ellos, me dediqué un poco a traducir pues toda esa tecnología que ya existía al lenguaje de los diseñadores y al revés, pues las necesidades de los diseñadores, llevárselas un poco a los técnicos para intentar desarrollar proyectos conjuntos. Y la verdad es que durante esa época pues hicimos muchos proyectos muy chulos, pero que se quedaban siempre en una cosa como muy experiencial, en un desfile, en una exposición, pero costaba mucho bajarlo a tierra, ¿no? Llevarlo realmente a una producción, porque al final entendía o al final acabé entendiendo que, que para los diseñadores sin una formación técnica les era muy difícil entender realmente las ventajas que podían aprovechar de estos nuevos materiales o de estos nuevos tejidos. Y un día, pues me empecé yo mismo a hacer pruebas. Yo viajaba mucho en esa época, utilizaba muchas prendas técnicas de deporte sobre todo. Entonces, joder, pues veía cómo funcionaban de guay esas prendas técnicas, pero no podía irme a una cena con esa camiseta naranja con el fluorescente detrás de la marca deportiva, ¿no? Con lo cual, bueno, pues me empecé a hacer algunos prototipos, los enseñaba un poco en redes sociales, tenía un montón de amigos que se volvían locos y que siempre me decían que comenzara una marca y tal. Lo que pasa es que en esa época pues sabía cómo funcionaba el producto y más o menos intuía cómo se podía hacer toda la parte de I+D, pero lo que no tenía ni idea era de cómo hacer una empresa con todo eso. Y ahí pues un día me crucé con una aceleradora que hay en Valencia, que son los de Lanzadera, que Bueno, llevaban poquito tiempo. a ver, la aceleradora. La aceleración, sí, hombre, con el paso de con el paso de los años se ha ido convirtiendo en un tremendo agente de cambio y de impulso de innovación y de poner también Valencia en el centro de España, ¿no? La verdad es que han hecho un trabajo muy, muy guay en los últimos años. Yo cuando entré, la verdad es que llevaban poquito tiempo, entrábamos poquitas empresas en cada edición
Y bueno, pues cuando les conté un poco qué es lo que quería hacer, les pareció muy interesante. Yo también lo que les dije era, oye, yo sé hacer el producto, pero no tengo ni puñetera idea de cómo hacer una empresa. Y justo era lo que ellos proponían, ¿no? El poderme ayudar precisamente a eso. Así que pues me uní con ellos y ahí arrancó Sepia. Entonces, toda la parte de investigación ya de algún modo conocía, porque ya había hecho muchos proyectos previos, no haciendo justo lo que hacía en Sepia, pero sí entendía un poco cuáles podían ser las fases, conocía a los proveedores, conocía a los técnicos que me podían ayudar en este arranque y en ese sentido la parte de producto la tenía más fácil que la parte de empresa. Y en este caso, ¿no? No sé, si ahora alguien en el 2023 quisiera lanzar un proyecto de complejidad similar, no digo igual, ¿eh? Pero ostras, algo tan disruptivo que no existe y que lo que más se le parece es una camiseta de deporte, ¿no? Se puede ser lean startup, ¿no? Y decir, oye, yo voy a empezar, ¿no? Claro, tú te centras en el producto durante muchísimo tiempo, ¿no? Y luego es la pregunta de, bueno, ¿y cómo ahora hacemos un modelo de negocio y conseguimos vender estos productos y demás, ¿no? ¿Qué crees? ¿Es muy complicado? Pues me imagino que depende obviamente de cada sector y de cada estrategia. Yo en mi caso al final desde siempre me ha gustado la ropa y siempre me ha atraído mucho el sector de la moda. De hecho, pues en mis estudios estuve también trabajando con diseñadores, con revistas aquí en Madrid, en Nueva York. eh, y al final era para mí algo que siempre me ha generado mucha curiosidad, mucho interés y entonces, de algún modo, pues he ido construyéndome un pasado de estudios y laboral que me han ayudado a poder llegar hasta entender, oye, pues que estoy en un sector que tiene muchos problemas y que a la vez tiene muchas posibilidades de soluciones distintas. Y en ese sentido, pues yo pude empezar en un grado de complejidad que ya entendía y que de algún modo manejaba, pero yo creo que hay muchísimos sectores muy amplios que de algún modo todo se ha ido haciendo de forma muy tradicional y llega un momento en el que pues gente que tiene otra visión o que viene de otro sector de repente se replantea cómo se pueden hacer las cosas. Yo era en ese sentido, mi pasado como ingeniero me ayudó mucho a entrar al sector de la moda con otros ojos completamente distintos que Claro. la gente que entra ya directamente en diseño. De hecho, en moda es muy interesante cuando, y además se nota mucho en las marcas, cuando de repente las lidera un arquitecto o un sociólogo que de repente, ostras, pues al final la ropa es como el resultado, pero todo el proceso creativo que hay detrás puede ser muy, muy diferente dependiendo un poco de con qué visión partas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento de grandes cambios por todo y hay un montón de sectores donde se puede generar muchísima innovación con distintos grados de complejidad. Pero aquí al final es entender eh, que puedes de algún modo aportar a esa solución si entiendes bien el problema y sobre eso pues intentar también siempre apoyarte en gente que sepa mucho más que tú sobre las cosas más técnicas para poder avanzar. No lo hemos mencionado, pero tú eres joven y empiezas esto hace unos cuantos años, que eras todavía más joven. Tu experiencia como ingeniero es fundamental, ¿no? Y comentabas, para entender muy bien el problema, un problema que tú habías sufrido en tus propias carnes, ¿no? Del momento en el que dices, vale, tengo una idea, sé más o menos cómo desarrollarla, igual no sé cómo comercializarla y demás, pero hasta que se vende la primera camisa, ¿cuánto tiempo pasa? Y aquí la pregunta es evidente, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no acaba ejecutando, ¿no? Y no tiene esa resiliencia, ¿no? Y ese martillo pilón de llegar hasta el final, ¿no? Pues en nuestro caso, bueno, como te comentaba, nosotros empezó todo en lanzadera, con lo cual ellos sí que tenían bastante estructurado cómo tenían que ser esas primeras fases, ¿vale? Ahí yo no me inventé nada, sino que seguí un poco su planificación. Los tres primeros, o sea, estuve 3 primeros meses validando la hipótesis inicial, ¿vale? Antes de lanzarme a hacer nada, antes de gastarme un euro en nada, en ningún tipo de desarrollo, lo que hice fue intentar entender
si la propuesta que yo estaba haciendo, si esa hipótesis inicial tenía sentido o no. Y eso lo hice a través de pues muchas encuestas a pie de calle, encuestas a través de, en ese momento utilizaba Facebook para lanzar encuestas un poco a mi red de contactos y entender si la gente realmente estaba interesada en prendas que le funcionaran mejor, si estarían dispuestos a pagar más por ese tipo de funcionalidades dentro de sus prendas. E intentar entender también qué tipo de prendas iban a ser las que más les preocupaban o las que más estuvieran dispuestos ellos a pagar y saqué una serie de conclusiones de todas esas primeras encuestas. La primera era que efectivamente la gente sí que estaba interesada en este tipo de tecnología. Lo que intenté fue recopilar muestras de laboratorio pues, de un tejido que conseguía que no se manchara, con lo cual podía hacer un vídeo tirando un café en el tejido y tal. Otro tejido que no se arrugaba y podía enseñarlo en un vídeo. Otro tejido que no dejaba marca de sudor, pues ponía una gota en un lado, se veía cómo se mojaba, pero en la otra cara se veía que no traspasaba visualmente esa humedad, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso pude ir confirmando que Y efectivamente la perdona, gente... estos 3 tejidos ya existían en realidad. Esas tecnologías Sueltos. sueltos, sí, o me podía hacer yo pruebas en el laboratorio, sí, tenía la capacidad de tener pequeñas muestras que parcialmente pudieran ir explicando de una forma más visual a la gente a la que me acercaba en qué podía consistir todo esto. Pero obviamente no existía nada, no había Claro, un claro. tejido desarrollado todavía ni nada, eran pequeñas probetitas de laboratorio. Entonces, un poco con esta en estos 3 meses pude confirmar que efectivamente los clientes estaban interesados en pagar un poco más por este tipo de productos. También descubrí o entendí que lo que buscaban los clientes eran prendas de vestir que parecieran prendas corrientes. Yo en esa época pues estaba muy flipado con las prendas estas de biodinámica, de deporte, súper futuristas. Les planteaba algunos diseños y todo el mundo decía que no, que ellos querían una camisa que pareciera una camisa normal, pero que le hiciera todas esas cosas que yo le contaba. Con lo cual, pues mira, me empecé a ahorrar mentalmente costes de desarrollos que se hubieran quedado en un cajón porque no les hubiera gustado probablemente a nadie. Y una vez tuve de algún modo esa validación inicial de, oye, pues sí, los clientes de momento me están diciendo que sí, pasé ya a la segunda fase, que era validar realmente si se lo iban a comprar, porque obviamente tú vas con tu encuesta, con tu sonrisa, con todas tus ganas del mundo, y la gente pues obviamente te va a decir que le parece fantástica tu idea y que seguro que te la compra cuando la saques. Pero ahora ya viene el momento de la verdad de decir, vale, pues ahora págamelo por adelantado y yo con ese dinero puedo hacer una primera producción y te lo entrego. Eh, con lo cual, pues ahí pasamos a la segunda fase, ya cuando validamos con los clientes que estaban interesados y validé que se podía producir y empezamos con la primera pequeñísima producción de validación. Lancé en preventa la primera tirada de camisas. Como era la primera, quería que fuera muy pequeñita, porque también había visto algunos ejemplos en esa época de proyectos muy chulos de Kickstarter. Hay un caso muy guay, que es el caso de la Baubax Jacket, que fue el proyecto de moda que más recaudó en esa Te época. iba a preguntar, ¿no? En Kickstarter, eso era carne de cañón para lanzar cosas súper innovadoras Eso y en podía fashion haber se ha hecho sido mucho. total, eso podía haber sido carne de cañón, pero justo un año antes sucedió el caso este de la Baubax Jacket, que recaudó no sé si 9 o 10 millones en la campaña de Ostras. Kickstarter, que era una chaqueta que tenía un montón de funcionalidades y tal, y no habían probado a hacer la producción. Con lo cual hicieron la campaña, fue un bombazo y cuando se pusieron a producir fue un desastre Y absoluto. les explotó en la cara. Claro. 9 Les explotó en la millones, cara. Les explotó en la sin cara por todos experiencia, tal. lados. Claro, claro, claro. Por todos lados, tuvieron incluso que bloquear los comentarios en los vídeos de las redes sociales, de YouTube y tal, porque la gente les ponía a caldo, porque además creo que tuvieron un problema de tallaje. Sabes que en Estados Unidos y en Europa las tallas son distintas, una talla M de aquí es una talla S de Estados Unidos. Bueno, tuvieron un jaleo brutal y entonces ahí me daba pánico de esta primera producción. No quería que fuera masiva, quería que fuera el mínimo posible para validar que efectivamente, oye, la Y, gente pagaba
por Y, ese producto equivocarte con y pocas lanzar una camisas, ¿no? primera pequeña producción y si se cagaba, pues podía de algún modo gestionarlo de una Y, forma lógica. y en efecto se cagó, ¿no? Porque Y en efecto se cagó, yo he escuchado efectivamente, algunos sí, en otros efecto. podcasts y tal, y te he visto decirlo la historia como ha En ido. efecto, la primera producción se cagó, la mitad de las prendas salieron fatal, pero bueno, el tejido más o menos salió bien, hubo bastantes cosas que salieron bien de ahí pues como todo en la investigación, pues es prueba-error, pues primera prueba, pues a la primera no va a salir todo bien, error, pero con esto de algún modo pude confirmar, nosotros vendimos unas 120 camisas en 20 días, mi objetivo eran 100 en un mes, conseguí hacer un poquito más y frené ahí la compra a los 20 días. Y con eso ya pues empezamos la producción y desde que lanzamos, o sea, la idea de algún modo empezó en febrero y conseguimos en diciembre estar entregando, en noviembre, diciembre estar entregando las primeras prendas de esta primera producción, que como digo salió bastante mal, pero nos ayudó también a entender dónde ir poniendo los focos para ir mejorándolo. Al producir un producto físico y además un producto un poco tan complejo como el nuestro, nosotros empezamos desarrollando las materias primas con las que hacemos los hilos, luego con esos hilos hacemos los tejidos, esos tejidos los acabamos y luego ya con esos tejidos acabados construimos las prendas, con lo cual es un proceso de unos 6 meses más o menos, desde que comenzamos con los hilos hasta que conseguimos la Y te producción. preguntaba, ¿no? O sea, desde que empiezas lanzadera hasta que entregas la primera camisa, igual ibas a contar ahora, ¿eh? Pero, No, justo es lo que te decía, ¿eh? Desde empezamos en febrero en lanzadera y yo hasta creo que entregué la primera diciembre, camisa en noviembre, diciembre, más o menos. noviembre. O sea que un poco más de 6 meses. Sí, un poquito Para este más. MVP de 120 camisas Así es. válidas, que es fastidiado la producción y que ahí se puede aprender mucho, porque claro, todo esto, todo lo que es la confección, lo externalizas, ¿no? Sí, todo, claro. Tú eres un único empleado en ese momento. Sí, total. Sí, 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 sí. Y entonces de ahí ya, vale, has visto los errores, el tejido mola, pero igual se puede mejorar una serie de cosas y tal. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? No sé si ya se te acaba la etapa lanzadera o sigues ahí. ¿Y cómo escalas, no? Claro, pues ahí más o menos se me acaba la etapa lanzadera, pero lanzadera tiene dos programas para empresas que, bueno, cuando yo empecé, ¿vale? Ahora O sea, ahora tiene probablemente sean muy 4. distintos los programas y total, ¿vale? No voy a entrar en ello porque y además cada año van creciendo y van haciendo otras cosas. Entonces, en mi época había dos programas, uno era para gente que tenía una idea únicamente y todavía no tenía una empresa desarrollada, que fue donde empecé yo, se llamaba en esa época Lanzadera Garaje, y luego tenían otro programa ya para empresas que ya de algún modo ya habían pasado esa etapa, con lo cual me engancharon con el segundo programa y hice otro segundo año con ellos. Y en esa segunda etapa pues ya empezamos a producir, pues corrigiendo estos primeros errores de la producción inicial y empezar con con las siguientes ventas. Todavía hasta, yo creo, hasta que no acabó el programa Lanzadera, para mí siguen siendo todo prototipos, porque realmente eran producciones muy pequeñitas en las que todavía teníamos mucho que ir modificando, porque al final, como digo, eran muchas etapas del proceso, con lo cual pues mejorábamos dos etapas del proceso, pero había una tercera pues que todavía no había mejorado, con lo cual había que hacer otra siguiente ronda y otra siguiente ronda. Y ahí lo que ¿Hablamos empezamos, de rondas de inversión o de rondas de no, de producción? rondas de producción, de rondas de Vale, vale, producción, vale. de rondas de producción. Y ya que estás con la pregunta, ¿cómo te financiabas hasta ese momento? Con el programa de lanzadera, ellos iban ¿Vale? financiándolo. Y los propios clientes que les cobrabas, bueno, en estos Y los MVPs que propios hacías, clientes, ¿no? Te pagaban exacto, por les adelantado, cobraba, etcétera, ¿no? así es, les cobraba por adelantado. La primera producción fue a casi un precio casi de coste y luego ya las siguientes pues empezamos ya a subir los precios y desde el principio empezamos a trabajar con una agencia de comunicación porque ya tenía relación con ellos también en proyectos previos, eran muy buenos y ellos empezaron a comunicarlo esto por prensa y la verdad es que la prensa flipó, entonces les molaba mazo esto de la camisa con Hombre, el es que café que se flipa caía. cualquiera. O sea, ¿no? Al Eh, final no deja indiferente a nadie esto. la verdad es que se volvió bastante viral en prensa cuando lo lanzamos
Y ahí el problema que tenía era que tenía una lista de espera enorme y una capacidad de producción muy pequeñita, porque al final, de hecho, iba yo a la fábrica, cogía las bobinas con el coche, me iba a la otra fábrica, les entregaba las bobinas, me daban el tejido, iba yo a los talleres y se lo llevaba, entonces ya vi que eso era inviable. Y ahí, en ese sentido, mi primer fichaje fue nuestro director de operaciones para poder gestionar toda esa parte de producción, porque, como digo, teníamos una lista de espera grande, lo que significaba que había mucho interés por parte de los clientes y donde estaba el embudo de algún modo era justo en la parte de producción. Con lo cual, antes de meternos en marketing, en nada de eso, porque era como, joder, si es que clientes ya tengo, si es que lo que me hace falta es que la producción funcione y poder tener un volumen suficiente para entregar a los clientes. Y ya una vez haya entregado todo esto, ya empezaremos a pensar en de qué manera atraer a más clientes, pero justo en esa época no necesitabas más clientes, sino más producto. Y hablamos de clientes, ¿siempre has tenido la idea de direct to consumer, vender en tu propio e-commerce? ¿O cómo vas desarrollando, ¿no?, ese go-to-market, si en tiendas, marketplaces? Eh, ¿Cómo lo planteas? Pues desde el principio, claro, yo lo que quería conseguir de algún modo era una prenda que finalmente funcionara con todos los aspectos que nosotros queríamos, tanto a nivel funcional como a nivel medioambiental, ¿vale? Entonces, para conseguir esas prendas, el proceso de desarrollo es muy complejo porque tienes que empezar desde el principio entendiendo, oye, cuáles son las funcionalidades que quiero que tenga el producto al final para ir incorporándolas a lo largo de todo el proceso. Y el proceso ya no solamente es que el tejido tiene unas propiedades muy chulas, sino de qué manera la prenda en su conjunto tiene sentido, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una prenda con toda la tecnología nuestra, pero una prenda como súper ultra mega de tendencia, de algo que te va a durar 2 o 3 días, en el sentido de que te lo vas a poner 2 o 3 días, no tiene ningún sentido todo el desarrollo que hemos hecho detrás para conseguir que el producto pues dure lo máximo posible, que sea súper versátil, etcétera, ¿vale? Que tiene también una parte de diseño muy importante detrás, incluso de qué manera pues conseguimos que las entretelas de los cuellos, los botones, tal, todo sea del mismo material para que se pueda reciclar, etcétera. Entonces, desde el principio yo tenía claro que el final de todo esto era un producto, ¿vale? No era un tejido que hiciera para que luego se lo diéramos a las marcas y que cada uno hiciera lo que quiera. No, yo tenía muy claro que lo que quería era un producto final en el que pudiera demostrar que le iba a venir muy bien al usuario, que le iba a venir muy bien al planeta, que podía generar impacto social y en ese sentido el construir todo un producto que pudiera llegar directamente al consumidor, ¿vale? Y en esa época pues era mucho más sencillo obviamente abrir un e-commerce directamente y empezar a vender que cualquier otra cosa, con lo cual empezamos siendo una marca directa al consumidor a través de nuestro canal de e-commerce, pero sí que es cierto que poco a poco empezamos a abrir nuevos canales de comercialización de este producto. Empezamos hace ya 3 años con marketplaces, sobre todo a raíz de la pandemia vimos un auge muy fuerte de los marketplaces principales, pues de Zalando, Amazon, etcétera. Entonces, entendíamos que de algún modo había clientes a los que nos iba a costar llegar de forma directa, pero eran clientes que ya tenían esas propias plataformas y que les era más sencillo a ellos comprarlo a través de estos marketplaces, con lo cual posicionamos ahí también nuestros productos. Empezamos también a plantear todo el tema del offline. Al final, nuestro producto, de algún modo, es rarito, ¿no? Pues eso, pues no se mancha, no se arruga, ¿no? Tal. Entonces, la gente o sea, lo primero que quieren hacer cuando les cuentas pues todo esto es, pues yo lo quiero tocar y me lo quiero probar, porque al final es distinto, ¿no? Entonces, el podernos llevar el producto a un entorno físico era algo también muy relevante para nosotros y estuvimos a punto de abrir nuestra primera tienda en el 2020, en marzo del 2020. Que no sé si os acordáis qué pasó en marzo del 2020, Pasaron ¿no? cosas, sí, sí, sí. Pues menos mal que no lo hicimos, no lo abrimos, estuvimos a punto de firmar un contrato que menos mal que ahí se quedó. Pero bueno, luego ya en el 2021 pudimos retomar otra vez el proyecto y abrimos ya nuestra primera tienda en Madrid en diciembre del 2021 en la calle Hortaleza. Animo a todo el mundo que pase a verla también si quiere, porque veíamos que era muy importante eso, el poder acercar físicamente el producto a los clientes. De hecho, un foco de este año es el poder expandir el modelo de retail, de poder llevarnos las prendas a más espacios físicos de tiendas de terceros, donde poder
tener puntos físicos donde la gente, pues en Pamplona, se pueda acercar a no sé qué tienda y pueda verlo, pueda tocarlo y pueda comprarlo directamente desde allí, o por lo menos pueda conocer nuestro producto. Precisamente aquí en Barcelona habéis tenido estas navidades, por lo menos que yo fui, porque me lo chivaste Así. tú, también te lo tengo que decir, al pop-up que teníais en Diagonal, ¿no? Así es. Estos pop-ups son para hacer pruebas, para testear, aprovechando campañas fuertes, ¿o cómo lo planteáis? Pues en este caso sí, fue un punto que estuvimos abierto durante las Navidades, tuvimos tres, en Barcelona, en Valencia y otro más en Madrid, y precisamente para eso, para poder acercar físicamente el producto a gente que ya nos conocía sobre todo, pero que nunca se habían atrevido a comprar, y en ese momento de ventas de Navidad, que al final es el momento más fuerte que nosotros tenemos a lo largo del año, el podérselo poner más fácil a estos posibles clientes. Y luego también, como dices, un poco para validar y testear el mercado, entender si tiene sentido en un futuro abrir un espacio ya permanente en estas ciudades. ¿Ha dado tiempo sacar resultados de estos tres pop-ups? Pues sí, ha dado tiempo a sacar resultados, a sacar conclusiones, a entender cuáles podrían ser estos siguientes pasos en el retail físico. Y la verdad es que, pues, por ejemplo, el caso de Barcelona ha sido muy interesante, ha funcionado fenomenal, a pesar de que tener un horario muy limitado y tener un espacio muy, muy pequeñito. La verdad es que ha superado con creces las expectativas que nosotros teníamos para ese punto y probablemente esperemos este año se pueda convertir ya en un espacio permanente nuestro ahí en Barcelona. ¿Y el KPI principal cuál sería? ¿Facturación del pop-up? Pues en realidad nosotros medimos muchas cosas. En el punto físico parece que no, pero cada persona que, bueno, esto igual le puede dar mal rollo a la gente, pero al final, oye, nosotros cuando entran clientes nuestros en la tienda, primero intentamos medir eh, qué más o menos en qué tipo de cliente es el que entra, pues si va solo, si va acompañado, qué rango de edad más o menos puede tener el cliente. Si ya nos conocía de antes y ya era cliente, o ya nos conocía de antes y no era cliente, o no nos conocía de nada O y sea, directamente había hacéis un pasado estudio por de ahí. mercado de la gente que va entrando en el pop-up. Sí, sí, todos, y de la tienda física también. ¿Y eso que son la gente de ventas que está ahí con un papel y un boli o cómo lo hacéis? Así es. Bueno, tienen una aplicación con Una una aplicación, plataforma que ¿eh? van rellenando Hostia, datos, sí. no está mal, Y ¿eh? luego también medimos la tasa de conversión que hay entre la gente que entra en la Entra. tienda y acaban comprando y luego también entre la gente que se acaba, o sea, se prueba el producto y acaban comprando. Y medimos ahí rangos de conversión. Y la verdad es que la tasa de conversión en la tienda es brutal, es muy, 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 muy alta. Lo que nos demuestra de algún modo que una vez la persona físicamente ve el producto y lo toca, hay unas enormes posibilidades de que se la acabe comprando. Y eso es un dato muy chulo porque al final demuestra que el producto mola y a la gente le gusta. Con lo cual nosotros de algún modo eso medimos bastantes cosas, pero por ejemplo la tasa de conversión es una de las que más nos interesa. A la hora de entender si realmente el producto tiene acogida Claro, claro, claro. en esos espacios o no la tiene. Y luego pues medimos otras cosas ya, pues de ticket medio, por ejemplo, de unidades por ticket, que eso ya de algún modo demuestra más el performance del propio vendedor, ¿no? Si es capaz de, Ya. pues en la misma compra hacer un upselling o no, tal, sobre Supongo todo para ir que entendiendo de qué manera mejoran. la primera vez que compras una camisa o una prenda de sepia, dices una ya está, ¿no? Cuando ya eres recurrente, igual ya te compras dos o tres de golpe, ¿no? Así es, sí, esa es la compra típica. Normalmente la primera compra es una prenda para probar, como bien dices, Probar. y luego normalmente al cabo de unas 3 4 semanas nos llega otro pedido de unas 2 o 3 prendas más. Aquí al final lo bueno es que tenemos Es muy recurrente, ¿no? Entonces el negocio. depende, es decir, al final nosotros proponemos prendas muy atemporales y duraderas, Ya, ¿vale? Con lo ya, cual, pues la persona que se ha comprado la camisa blanca, pues probablemente claro, le vaya a durar mucho tiempo y no se vaya a tener que comprar otra camisa blanca dentro de un mes. claro, claro. Pero Esto como juega vamos, a favor de la sostenibilidad y de vuestro propósito, ¿no? Pero en así contra de la es. métrica de los e-commerce de que repitan, que repitan, que repitan. Bueno, pero para eso lo que hacemos es desarrollar más productos, es decir, vale, Vale, pues ya tienes la camisa blanca, fenomenal, no te hace falta otra, pero te ofrecemos el polo azul marino, te ofrecemos una claro. camiseta negra, te ofrecemos unos Sí, pantalones sí. vaqueros, Al una final chaqueta, una tu, sudadera. tu Vamos armario es desarrollando, enorme.
Así es, vamos desarrollando a nivel horizontal todo lo que son categorías nuevas de producto y luego también lo que vamos haciendo es ir mejorando la tecnología año a año. Lo bueno que tiene trabajar de algún modo dentro de este entorno tecnológico es que constantemente vamos mejorando las capacidades de los productos, ¿vale? Entonces, quien tenga la camisa blanca nuestra de hace 3 años, pues puede volverse a comprar la nueva camisa blanca porque pues funciona mucho mejor, es más transpirable, es más ligera, no sé qué, y cada vez que vamos consiguiendo mejoras técnicas, pues también las vamos poniendo a disposición de nuestros clientes y como los productos de algún modo eh, les pueden durar mucho, pues bien se quedan con su producto o bien nos lo devuelven y nosotros podemos o bien ponerlo en segunda mano en venta o bien llevarlo a reciclar, ¿vale? Que eso también es como el último fin del producto, cuando ya no hay nada más que hacer con él, se puede volver a reciclar y volver otra vez a convertir en otra camisa o en cualquier otra cosa. En tejido, ¿no? En el hilo. Sí, nos quedamos, por así decirlo, con la materia prima y podemos volver otra vez a sacar hilos para volver a hacer tejidos. Y además, cuando el cliente nos devuelve el producto, nosotros le damos un bono de descuento para que pueda, si quiere, comprar otro nuevo producto y de este modo, pues poder de algún modo seguir el ciclo, ¿no? O sea, en caso de éxito, circularidad, vamos, de cabo a rabo. O sea, no os dejáis ningún cabo suelto, ¿eh? Bueno, seguimos trabajando en ello, es algo complejo, pero al final, cuando se habla de sostenibilidad en moda, muchas veces nos centramos en el tema de las materias primas, etcétera. Uno Sí. de los principales problemas que tiene la moda a día de hoy es el tema de la circularidad. Solamente un 1% de las prendas se acaban reciclando y Claro. convirtiéndose en nuevas prendas. Un 1%. Estamos Bien. hablando de unas cantidades ingentes de prendas que acaban en vertederos e incineradas porque no hay nada más que hacer con ellas, con lo cual es un foco muy importante el de la circularidad dentro de la industria de la moda. Es algo muy complejo porque se tienen que alinear muchos sectores, el de la recogida de prendas, el de la gestión de los residuos, el de los reciclajes. Son tecnologías que están empezando a desarrollarse, pero bueno, vemos con gran interés cómo desde la Unión Europea está poniéndole mucho foco Sí, ahí. De ¿no? hecho, pues hace poco han publicado el PERTE de Economía Circular, donde moda es uno de los sectores estratégicos a tener en cuenta a la hora de pues, percibir ayudas para poner en marcha esta industria. Que de algún modo tiene un montón de factores, ¿no? Porque todo empieza de algún modo porque las marcas generemos productos que se puedan reciclar, que eso es un poco la parte de ecodiseño, ¿no? Oye, pues si tú tienes un sistema de reciclaje muy bien montado, pero las prendas que te llegan pues tienen mezclas de materiales que hacen que sea inviable de reciclar o tienen un montón de piececitas que solamente el tiempo que tardo en quitarlas no me sale rentable el reciclaje de esa materia, pues ya ahí se acaba el proceso de reciclaje, ¿no? Con lo cual tiene que partir un poco de que las marcas empecemos a interiorizar esos procesos de ecodiseño y que luego todo el sistema continúe, ¿no? Pero como de algún modo yo ya estaba bastante dentro de la industria antes de comenzar Sepia, yo tenía clarísimo que esta parte de circularidad era un esencial para que el producto tuviera sentido en el futuro, con lo cual pues toda esa estrategia está muy arraigada dentro de nuestros procesos de diseño y conseguimos que la circularidad suceda en todas las prendas que tenemos. Y hablabas del tema de la Unión Europea, que en efecto se está poniendo muy duro, ¿no? ¿Tú ves a grandes gigantes como Zara, no sé, Mango, no sé si a reciclar ropa o a poner puestos de venta de segunda mano dentro de sus tiendas? Ya lo están haciendo, ¿eh? Inditex anunció hace unos meses que ha puesto su primera tienda de segunda mano en Londres, creo que es, Sí, pero bueno, un en piloto, ¿no? UK. Están haciendo pilotos. Al final, el problema que tiene la industria es muy gordo. Es decir, de los datos que manejamos son tremendos. Como digo, el tema de la cantidad de prendas que se reciclan es mínima. Las emisiones de CO2 que genera la industria textil son bestiales. Es la segunda industria que más emisiones emite cada año eh, a la atmósfera. El 20% de todos los tóxicos que llegan al mar cada año vienen de la industria textil y hay que tener, o sea, y la industria de algún modo tiene que cambiar por voluntad propia o a marchas forzadas porque la legislación así lo contempla, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo
que aquí hay que ir con cuidado todos porque al final eh, la industria de la moda genera una barbaridad también de puestos de trabajo. En España representa un 2,7% del PIB. Hay mucho empleo detrás, pero a la vez también, oye, pues se tiene que poder hacer de otra forma, ¿no? Con lo cual nosotros de algún modo lo que intentamos es generar ejemplos de cómo se puede hacer un producto que le vaya muy bien al usuario, que le vaya muy bien al planeta, que además se pueda hacer de forma local, ir resolviendo todos estos problemas que tiene la industria en muchos de los ámbitos. Todavía nos queda mucho por mejorar, obviamente, pero de algún modo con nuestro ejemplo, o sea, nosotros proponemos un ejemplo de, oye, cómo efectivamente se podría llegar a resolver gran parte del problema. De hecho, una prenda nuestra, si la comparamos con una prenda de algodón convencional, una camisa, estamos hablando de que ahorramos más del 98% de uso de agua solamente en producción. Si ya nos ponemos a hablar de todo lo que nos ahorramos en Claro, lavados, que no se etcétera, lava, claro, claro, claro. hablamos de que casi ahorramos un 99,87% con respecto a una camisa de algodón convencional. En temas de emisiones de CO2 es que reducimos una barbaridad también el proceso y conseguimos que sea 100% circular y lo conseguimos fabricar en España y a un precio razonablemente accesible para los usuarios, con lo cual, joder, pues si una empresita tan pequeña como nosotros estamos hablando de que conseguimos ir reduciendo estas enormes magnitudes, yo entiendo que obviamente pues para las empresas más grandes significa que tengan que cambiar un poco sus planteamientos de modelo de negocio, de tipología de producto. Pero como decía al principio, yo soy muy optimista en el sentido de que sabemos que si seguimos haciendo las cosas como las estábamos haciendo hasta ahora, obviamente el planeta es finito y los recursos son los que son y podemos absorber hasta tal punto de contaminación, pero yo creo que cada uno en cada industria está generando ejemplos muy chulos. En alimentación también lo tenemos, proyectos pues como los de Eura, que de repente, guau, es que ves las cifras de todo los Claro. ahorros que supone a nivel de CO2 comparado con otro tipo de alimentación y dices, wow, es que si en cada industria pues empezamos a proponer ejemplos de cómo se pueden hacer las cosas de otra manera, pues espero que el planeta pues consiga realmente no acabar de esa forma tan apocalíptica que muchas veces nos enseñan las películas, ¿no? Y hablábamos de estas marcas más grandes, y lo digo porque Sepia no se ha quedado en la producción y venta directa, sino que estáis haciendo colaboraciones, ¿no? Precisamente con estas marcas que igual no saben cómo hacerlo, pero igual por no desaprovechar el tirón que tiene la sostenibilidad y demás, digo, oye, yo no sé, ayúdame, ¿no? Esto Claro, significa que os podéis llegar a convertir, ¿no?, en un fabricante de moda sostenible para marcas que realmente son conscientes pero no saben hacerlo. de moda sostenible y funcional, que al final es un poco lo guay que tiene esto, ¿vale? De Sí, ir uniendo las dos cosas. Sobre todo porque al final nuestro cliente nos compra porque la camisa no la tiene que planchar y está sí, sí, perfecta sí. siempre. Luego el tema de la sostenibilidad es algo que va un poco en un segundo plano, pero realmente el interés de nuestro Si cliente está solo sobre fuera por todo en la parte de... sostenibilidad, hubierais vendido mucho menos, ¿no? Eso No, está claro. exacto, exacto. Entonces, sí, claro, al final nosotros nos dábamos cuenta de que todo el desarrollo tecnológico que hemos hecho y que, como digo, no se queda en el tejido, sino en entender cómo se construye la prenda, cómo se construye pues todos los elementos que incorpora la prenda para conseguir que funcione, pero que sea reciclable, tal, tal, tal. En nuestro caso, desde Sepia como marca, nosotros apostamos siempre por productos súper básicos y muy atemporales de fondo de armario, pues eso, la camisa blanca, la camiseta negra, etcétera, pero entendemos que esta misma tecnología tiene sentido utilizarse en otros focos o en otros target que nosotros no trabajamos. Entonces, en lugar de ir nosotros generando un catálogo de productos enorme, pues con todos los tipos de pantalones posibles, o de camisas, o de pues más hipsters, más pijas, más traperas, más tal. Oye, pues lo que podemos hacer es poder llegar a las marcas y decirles, oye, nosotros tenemos toda esta tecnología desarrollada, os transferimos de algún modo todos nuestros conocimientos para que vosotros lo podáis adaptar a vuestros target, a vuestros diseños, a vuestro tipo de público y que de algún modo con eso consigamos ir acercándonos hacia nuestro propósito, que no es otro que hacer que el día a día
sea más fácil para las personas mientras cuidamos del planeta. Oye, si nosotros desde Sepia llegamos a un público X, pero gracias a poder colaborar con otras marcas que tienen también sus públicos y sus mercados, pues podemos acelerar un poco el ir llegando hacia nuestro propósito, pues mucho mejor. Y les podemos ayudar a ellos en entender cómo producir y cómo hacer estas prendas más funcionales y más sostenibles, y ellos nos ayudan a nosotros a poder llegar a más clientes. ¿Y cómo se reparte el pastel a nivel de ingresos de venta en e-commerce, venta marketplaces, venta en estas marcas que hacéis colaboraciones? ¿Y qué me dejo en las tiendas, ¿no? O ya lo había dicho. Bueno, en general. Bueno, luego nosotros aparte tenemos una pequeña vertiente B2B en la cual hacemos uniformes también para compañías, para hoteles, para Ah, restaurantes, vale. para eventos. Ha sido algo que desde hace tiempo las empresas nos lo han ido pidiendo y nosotros de forma muy reactiva hemos ido eh, haciéndolo, y ya desde este año ya establecimos una estrategia clara porque veíamos que era un sector y un segmento muy interesante también, pues eso, pues para que un camarero esté impecable en todo el Claro. servicio, sin marca de sudor, sin manchas, con una camisa fantástica, veíamos que también tenía por ahí mucho interés, y entonces ya lo hemos establecido un poco como estrategia nuestra lineal. Entonces, más o menos, el pastel a día de hoy se reparte, pues un 65% más o menos sigue viniendo del e-commerce nuestro, eh, tanto en España como fuera de España. Fuera de España a día de hoy representa un 10% más o menos. Al Vale. final veíamos que todavía tenemos mucho mercado por comernos en España y que tiene un rendimiento mucho mejor a nivel de marketing todavía el e-commerce en España. Un 10% es nuestra tienda física de Madrid, solo lleva un año y ya ha representado más o menos ese 10%. Otro 10% son estas colaboraciones con otras marcas, y otro 10% son los marketplaces, ¿vale? Y el 5% restante se nos quedarían en los proyectos de B2B que hacemos de uniformes, etcétera. Eso es más o menos un poco cómo nos repartimos el pastel a Entonces, día de hoy en Sepia. ahí te das cuenta que en retail, si empiezas a abrir un número de tiendas, ¿no? Como habéis dicho que estos pop-ups y tal, puede ir creciendo de manera bestia, ¿no? ¿De Así qué orden es. de magnitud hablamos, ¿no? ¿Cómo es el pastel de grande? Pues mira, este año nos hemos quedado un poco por debajo de los 3 millones, 2 millones y pico en facturación. El año que viene pretendemos llegar pues casi hasta los 6 millones. Y al final vemos, como tú dices, que hay canales que tienen mucha más capacidad de crecer, ¿no? Pues por ejemplo, el tema de las tiendas físicas, el tema de las colaboraciones, el tema del B2B, o incluso un tema que abrimos ahora, que es el tema de wholesale, de venta a retails de Super. terceros. Eso es algo que no habíamos casi tocado hasta ahora, y vemos que eso es un canal que puede escalarse mucho más rápidamente, ¿no? Ya vamos entendiendo más o menos, hay canales que ya tenemos muy pillados cómo crecen más o menos, en qué porcentaje van creciendo anualmente, como es por ejemplo el e-commerce, que ya llevamos trabajando con él desde hace mucho tiempo y podemos preverlo y proyectarlo mucho mejor. Y hay canales nuevos que de repente pues, nos sorprenden cómo crecen de rápido o de lento. Pues, por ejemplo, la tienda física hemos visto que ha crecido muy por encima de lo que pensábamos, además ha sido rentable desde el primer momento, con lo cual, oye, pues tiene sentido seguir apostando por ello. Sin embargo, por ejemplo, los marketplaces, pues vemos que a pesar de que crecen muy bien, nos encontramos con que tienen una problemática, en el caso, por ejemplo, de Zalando, en tema de cantidad de devoluciones que hay, que nos Y complica eso, también un poco la y eso a ti no te jugada. gusta. Con el tema de la sostenibilidad, las devoluciones de Zalando, que he llegado a leer que son de hasta el 70% en fashion. Son brutales, sí, son brutales porque al final, de algún modo, Zalando, sobre todo en países como Holanda o Alemania, eh, se les dio desde el principio muchas facilidades a los clientes para que se probaran en casa como si fueran a una tienda y te Claro, pruebas las un cosas, con lo probador cual igual online, sí, tienes, sí. total, entonces igual de repente tienes un pedido de 13 prendas que en realidad es el mismo polo de 3 colores distintos y 3 tallas distintas y no sé qué, y al final se quedan con una y te devuelven 12. Entonces, eso a nivel de sostenibilidad es bastante terrorífico, y a nivel también de gestión interna del stock, porque luego ellos tardan mucho tiempo en volver otra vez a meter ese producto en stock, etcétera. Con lo cual, bueno, pues oye, cada vez que abrimos un canal nuevo intentamos hacernos con toda la información posible para entender cómo puede traccionar y cuáles pueden ser
esas barreras o esos impulsos, pero luego pues siempre hay que probarlo todo y ver si realmente es cierto o no. Y sobre eso pues seguir analizando y seguir poniéndole recursos o al revés, o ver si esos proyectos pues tienen sentido un poco más adelante o tienen sentido que acaben ahí y ya está. Hablábamos del e-commerce, que es el que se lleva el trozo de pastel más grande y seguro que lo va a seguir siendo durante unos cuantos años. Estáis, decías, focalizados sobre todo en España. Ujú. Tenéis un Shopify y hablabas de la importancia de las pop-ups y las tiendas, de que la gente quiere tocar el producto, pero ¿estáis teniendo ratios de conversión buenos? Porque al final yo creo que se mima mucho los vídeos, ¿no? Que hacéis en display, ¿no? En social ads, cómo se te cae el café, cómo vas tirando la ropa, ¿no? Incluso luego la foto de producto en la página de producto, pues lo mismo, ¿no? Se ven las gotitas que no absorbe la camisa, ¿no? Y cómo los modelos están todo el rato arrugando la ropa. Y el tema del olor, pues difícil en una foto, ¿no? Sí, Ilustrarlo. la verdad es que sí. Que ahí, ¿en qué conversiones nos movemos? Pues en el e-commerce estamos en una conversión como de 1,5 más o menos, depende de la época del año, ¿vale? Y hay épocas en las que la conversión, pues en Navidades, es mucho mayor porque la gente está en el momento que quiere comprar el Claro, producto claro, claro, claro. para tal. Sin embargo, pues en el mes de octubre, por ejemplo, que es un mes más de observación, la conversión baja un poco. Luego también depende mucho de los canales de captación. Pues hay canales que funcionan fenomenal y que tienen una tasa de conversión muy buena y canales que tienen una tasa de conversión mucho menor, pero bueno, de media yo creo que está eso, en torno al 1,5% más o menos en la conversión en web. Sin embargo, por ejemplo, en tienda la tasa de conversión que tenemos es casi un 70%, que es bestial. Oh, Eh, Hombre, suele ser gente ya muy preparada, o sea, en una con fase del intención de embudo ya compra, muy ¿no? abajo. Claro, Exacto, claro, claro, claro. exacto. Y Dime. hablabas de canales, ¿qué es lo que funciona mejor, ¿no? Un influencer hablando de las propiedades, tirándose el café por encima, social ads, Google. Pues es un mix un poco de todo. De algún modo nosotros al estar abriendo casi una categoría nueva de producto, primero le tenemos que explicar a la gente que esto existe y que realmente funciona. Entonces, pues para nosotros, por ejemplo, todo lo que es prensa nos funciona muy bien a nivel de reconocimiento y a nivel de veracidad de lo que estamos Ajá, diciendo. Es decir, yo puedo decir que la camisa no se mancha, no se arruga y tal, y quien lo vea en Instagram se lo puede creer o no, pero si pues una gran cabecera de este país hace un claro, artículo de forma orgánica diciendo, oye, la hemos total. probado y efectivamente son la leche, funcionan muy bien y tal, eso de algún modo hace boom, que de forma indirecta o directa pues nos sube la conversión en las campañas, ¿no? Nosotros hay cosas que podemos medir muy fácilmente, pues eso, cómo funcionan en los last click de Facebook Ads, de Google Ads, de programática, de native ads, etcétera. Y luego hay cosas que no podemos medir tan bien, como es el tema de los influencers o el tema de prensa, pero que de algún modo hacen que entre todos vayan Se haga sumándose un mix. y se haga un mix ahí bastante complejo. Yo de marketing es de lo que menos sabía cuando entré. Menos mal que tengo una directora de marketing fantástica, que es Verónica, que además tiene mucha paciencia para ir explicándome las cosas, porque claro, yo al principio decía, joder, pues hemos puesto un anuncio, ¿por qué no se está vendiendo ahora tanto? Como Y digo, no, es churros, que a sí, ver, sí. todo, todo lleva su tiempo y en nuestro caso además es un producto que requiere de algún modo un proceso de, primero, de creértelo eh, Claro, y luego no es una compra impulsiva, sino es una compra un poco más 100%. reflexiva. Entonces, pues, por ejemplo, un cliente nos suele visitar unas 3 veces la web antes de comprar. Antes de Entonces, comprar. pues ahí van visitando pues, las opiniones que tienen los clientes, se van a la página de Trustpilot a ver qué dicen los usuarios, vuelven otra vez, vuelven a No, no, comparar, se meten en y redes eso sociales. lo tenéis trabajadísimo, ¿eh? La verdad, el funnel, ¿no? Cómo hasta la página de producto, ¿no? Hay diferentes calls to actions y no siempre es compra, compra, compra. Así es, y poco a poco, oye, pues son procesos de mejora continua, tanto en web como en campañas, pues es ir entendiendo que no hemos dado en una tecla final y nos vamos a dormir, sino, oye, pues ahora que ya hemos hecho esto, ¿de qué manera lo podemos seguir mejorando? Hacemos un test A/B a ver si esto tiene Total. sentido, o esto que hemos propuesto hace un año, a ver si sigue teniendo sentido o no, porque hay veces que de algún modo estableces una estrategia y tiene sentido en ese momento por lo que sea,
pero luego lo ves un año más tarde y dices, bueno, pues es que la razón por la que esto tenía sentido ya deja de tenerla, entonces vamos a ver si esto sigue funcionando o no. Con lo cual también es un proceso continuo de ir haciendo pruebas y de ir mejorando. Hablando de esta mejora continua, ¿qué crees que se está haciendo mal en e-commerce? ¿Qué creo que se está haciendo mal en e-commerce a nivel global? Sí, bueno, ya no digo tú, sino en general, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del tema de las devoluciones de Zalando, pues no Sí, sé, igual ya te das sí, pie a no, eso. total. Yo creo que el tema de la logística es uno de los temas fundamentales a poder resolver, tanto de cara a las marcas como de cara a los consumidores. Y de algún modo a establecer un sistema bastante más estandarizado, ¿no? Porque al final, oye, cada marca tiene su sistema. Nosotros, por ejemplo, el mensajero llega a tu casa y te lo recoge. Sin embargo, yo algunas veces que compro online, pues me toca ir al punto de recogida de correos o de MRV. Hay algunos que me tengo que imprimir ya la etiqueta, otros que no. Unas veces lo pago, otros no. Y al final yo creo que eso genera mucho caos a los clientes y muchas veces acaban comprando en estos grandes canales, pues como puede ser Amazon o Zalando, que ya entienden como su proceso, ¿no? Claro, ya tiene un protocolo fácil, sí. Exacto. Y en ese sentido yo creo que al final los e-commerce deberíamos ser un sitio donde poder explicarle muy bien al cliente qué somos como marca, que eso no nos lo permiten hacer estos grandes marketplaces, cuál es un poco el propósito y que podamos ser lo más fáciles y entendibles a los clientes. Y hay una cosa que también nos preocupa mucho y que creo que es lo siguiente también que se va a trabajar a nivel global un poco en el e-commerce, sobre todo los que trabajamos un poco en sostenibilidad, que es el tema del greenwashing. De, oye, Ajá, cuando yo digo que mi producto es sostenible, ¿por qué? ¿Sabes? Nosotros le ya. ponemos ciencia, datos detrás, te lo explicamos con argumentos, no simplemente, oh, somos eco-friendly, que esto ya la Unión Europea es una de las siguientes legislaciones que hay, a evitar eh, pues todo esto que se ha denominado el greenwashing. De hecho, pues grandes marcas como H&M ahora están en juicios, los de ASOS y Zalando han tenido que quitar un montón de claims sobre sostenibilidad sin bases científicas o sin argumentos sólidos. Entonces yo creo que la parte de transparencia es una de las que va a ser también fundamentales en el futuro para que los clientes entiendan realmente, oye, qué es lo que, o sea, esto que me está contando esta marca, realmente de dónde sale, de dónde se la ha sacado y de dónde están saliendo los productos o las afirmaciones que están haciendo. ¿Y tú, Fede, cómo te pones al día todas las semanas? Newsletters, podcasts, blogs, prensa, ¿qué te ayuda a inspirarte? Pues intento estar al día y a la vez intento no estar excesivamente al día y centrarme también en mi trabajo, porque al final como te pongas a leer todo lo que hay o a escuchar todo lo que hay, avanzas muy poco. Yo la verdad es que me he ido haciendo una red muy interesante en LinkedIn de gente que sube cosas súper interesantes y que me permiten estar muy al día. Además, lo tengo muy organizado con la gente que me interesa realmente las cosas que cuenta para que me los destaque y las pueda ver antes de empezar el día. Me pasa lo mismo con Twitter. En Twitter soy súper pasivo en el sentido de no suelo hacer nada. En LinkedIn sí que soy un poco más activo. Y luego leo los medios un poco más de referencia que tenemos en moda, pues como puede ser Moda Es, Fashion Network, o Fashion United, o Business Insider, que habla mucho de tecnología. Y luego, algunos podcasts me escucho, me gusta mucho uno que se llama Guerras de Negocios, que hablan un poco de enfrentamientos entre compañías y cómo al final generan sus estrategias, un poco para salir de ahí. Y luego al final pues también lecturas más profundas que me permiten el poder entender con más calma pues ciertos aspectos. Pues hace un par de semanas me acabé uno sobre OKRs de Google, que es un poco su metodología de estructurar metas. Me he leído también esta semana pasada uno que hizo un chico de lanzadera que se llama Javi de Toro sobre rondas de inversión, que también me parece muy interesante. Y me estoy acabando también el libro de la biografía del fundador de Nike, que me lo había empezado hace tiempo, pero nunca había acabado de terminármelo y estoy ahora otra vez retomándolo.
Así que, bueno, pues voy haciendo un poco remix, pero como digo eso, intento y además tengo establecidos también en mi calendario un poco cuáles son los huecos. Pues martes y jueves puedo ver Twitter y puedo ver LinkedIn en tales horas y tengo los trozos para leer también noticias porque necesito también pues tiempo para estar con mi equipo, para estar pensando, para estar estableciendo estrategias y sin estar constantemente contaminado, ¿no? de qué está pasando, porque al final eh, hay veces que vas leyendo cosas y que de repente me empieza a generar como ansiedad de, ostras, pues esta empresa ha hecho tal, entonces, y me destruyen un poco la estructura mental Y o pierdes el el mood foco. que llevaba ese día, exacto, pierdo el foco, entonces ya me lo organizo para poderlo asimilar en los momentos que sé, que me apetece y me sienta bien leer informaciones y poder aprovecharlas de verdad. Oye, ¿y qué nos recomiendas para que se pase por el podcast? Pues mira, os recomendaría, que creo que tienen historias muy interesantes que contaros, los chavales de Minimalist, que justo estuve de podcast con ellos la semana pasada, no sé si conoces a Pepe, Sí, sí, sí. que ellos tienen una visión así muy chula también de lo que hacen. Y luego a mí me gusta mucho cómo hacen toda la estrategia para e-commerce de tecnología de sostenibilidad, las chicas de Bicom, que ya también están ahí Ah, en Barcelona, Ana Ana y Cañabell, sí, sí. Gemma, que tienen también una forma de ver la sostenibilidad sobre el negocio y ver de qué manera también sus herramientas pueden ser incluso palancas de conversión dentro del e-commerce, de toda esta parte de transparencia de la que hemos hablado. Tienen una herramienta muy chula y son muy interesantes ellas dos también y lo explican todo muy guay. Así que te lanzo Bueno, pues estas oye, llamamiento, dos llamamiento a recomendaciones. Pepe y Víctor, desde luego, que tenemos ganas de que se pasen. Y bueno, a Ana también la conozco mucho, así que seguro que si le digo, se querrá venir a contar su historia. Oye, Fede, gracias, ha sido un placer. Sabemos que tienes la agenda a tope, esperamos que no te hayamos desenfocado mucho, ¿vale? De tu día a día. Esto estaba Y nada. programado, no te preocupes. Y no sé, tú eres, decías, activo en Twitter, en LinkedIn. En LinkedIn sí, en Twitter lo tengo solamente de momento de forma pasiva para recibir toda la información, pero todavía no me he lanzado a hacer hilos. Es uno de los propósitos para este 2023. Claro, es que es un canal que me interesa mucho, me parece un canal muy interesante, pero tengo que pensar bien la estrategia. Que al final, oye, pues cada uno tiene su cosa y si te lanzas a hacer algo hay que hacerlo bien. Bueno, pues oye, ha sido un placer. Para los curiosos, sepia con dosis.com, en la calle Hortaleza, ¿no? Que tenéis ahí el laboratorio, la tienda. Así es, Hortaleza Y, 102 y a lo mejor, y pues nos por el Escorial, pues os encontráis un día paseando por ahí a Fede, desconectando un poco del curro. Y nada más, Fede, ha sido un placer. Gracias por compartir y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Alejandra, y a todos los oyentes. Un abrazo. Un abrazo.